Se hizo una máscara con la cara de su padre. Quédate porque te contaré esta historia. El Hannibal Lecter polaco es el apodo de un joven asesino que cometió un crimen atroz que conmocionó Polonia. A pesar de que la prensa estuvo muy presente en el caso, el rostro de este joven asesino jamás vio la luz y lo único que se sabe es su nombre de pila, Vladimir. Sin embargo, este caso está ligado a otro también. Es por ello que debemos hablar de Katarzyna Sowada. El 6 de enero de 1996 aparecen los restos de piel de Katarzyna en las aguas del río Vístula en Cracovia. La joven había sido cortada y se había confeccionado un bañador de mujer con su piel. Unos marineros que navegaban por el río se percataron de que algo se había atascado entre la hélice del barco. En ese momento se percataron de qué se trataba. El caso de la joven Katarzyna estaba sin resolver, pero el crimen era tan meditado que los perfiladores criminales estaban convencidos que no estaban ante un asesino inexperto. También sabían que esta actividad criminal no iba a cesar pronto. Tan solo tenían hasta la fecha un antecedente en el país y se trataba de Jan, un ciudadano con una vida relativamente normal. Pero en 1983 decidió acabar con su familia, cortarlos y lanzar sus restos al río Vístula. Cuando se produjo el asesinato de Katarzyna, Jan estaba en libertad condicional. Él fue el primer sospechoso debido a la gran similitud que tenían estos dos casos. Sin embargo, el estado demacrado en el que se encontraba y los problemas de salud que acarreaba les indicaba que quizás Jan no era el asesino de Katarzyna. El siguiente pensamiento fue evidente para las autoridades: tienen un asesino que volvería a actuar pronto. Por eso, hablemos de Vladimir. El joven tenía 26 años y provenía de una familia ucraniana. Durante la década de los años 20, su familia se trasladó a Kazajistán y de ahí a una zona norte. En 1991, Vladimir se trasladó a Polonia para iniciar sus estudios en medicina, aunque el joven terminó abandonando la carrera un año después. Al cabo de 2 años, su padre vende la casa que tenía en Rusia y se mudó con él a Polonia. Pero su estadía no terminó allí, pues ellos terminaron mudándose a una aldea. Al poco tiempo, su abuelo de 80 años también se mudaría con ellos, pero el caso es un poco más intenso. El padre de Vladimir había roto el matrimonio con su madre y había iniciado una relación con una mujer 30 años más joven. Esto supuso un gran shock para el joven y además de esto, el gran abandono por parte de su padre. Estas consecuencias de abandono también las sufriría su hermana, que a pesar de que su padre tenía un gran poder adquisitivo, ellos tenían problemas económicos. El padre de Vladimir decidió invertir todo su dinero en su nueva familia en vez de ayudar a la familia que había dejado atrás. Estos hechos provocaron un profundo rencor de Vladimir hacia su padre. El odio fue acrecentándose en su interior hasta que un día decidió liberarlo. Según diversas fuentes, Vladimir no vivía con su padre y su abuelo, quienes sí compartían el techo. Otras fuentes determinan que él se fue a vivir con ellos 3 meses antes de cometer el crimen. Esto nos lleva a la noche del 23 de mayo de 1999. El abuelo de Vladimir había subido las escaleras en dirección hacia su cuarto. Se iba a acostar a dormir cuando de repente escucha los gritos de su nieto llamando a su padre. Sin embargo, no le dio mucha importancia, apagó la luz y entró en un profundo sueño. El padre de Vladimir, que todavía estaba despierto, escuchó los gritos de su hijo que provenían del sótano. Cuando bajó las escaleras, sorpresivamente, una descarga eléctrica paralizó todo su cuerpo. El hombre quedó tumbado en el suelo, totalmente paralizado, pero no se había cumplido el objetivo, que era acabar con su vida. Acto seguido, algo punzante le penetraba repetidamente y de forma rápida el pecho y el abdomen. Vladimir había afilado la punta de un destornillador y estaba a punto de ejecutar su plan B. Las heridas realizadas con el destornillador perforaron sus pulmones y el corazón, por lo que su muerte no tardó en llegar. Luego de esto, Vladimir cogió una cuerda y la ató fuertemente a los tobillos de su padre. Mientras lo tenía en lo alto con un bisturí, comenzó a cortar la piel del pecho y el cuello. El joven hizo todo esto hasta separar la piel del cuerpo. Con la ayuda de una pala y varios golpes secos, consiguió seccionar la cabeza por completo. Volvió a coger el bisturí y realizó varias incisiones en las piernas también. Luego de esto colocó un cubo para recoger toda la sangre que emanaba el cuerpo. Seguidamente cogió la cabeza y subió las escaleras hasta llegar a su habitación. Una vez allí trabajó toda la noche en confeccionar una máscara con la cara de su padre. Incluso disponía de algunas prótesis para arreglar ciertas partes del rostro. Cuando terminó todo esto, cogió el cráneo y lo lanzó al jardín. La máscara fue tratada con sal para secar la piel y evitar que la descomposición hiciera su trabajo. La mañana del 31 de mayo de 1999 todo parecía transcurrir con mucha normalidad en la casa. El abuelo bajó hasta la cocina para preparar el desayuno cuando vio a su hijo bajar las escaleras. Este llevaba su ropa habitual, un sombrero,
unas gafas y una bufanda. Ambos se sentaron en la mesa y mantuvieron una conversación trivial, pero el abuelo notaba una voz distinta en su hijo. Mientras el abuelo estaba hablando con su hijo, él notó que le estaba cayendo un líquido rojo por detrás de la oreja, a lo que él responde que probablemente era pintura. Cuando terminan de desayunar, Vladimir, que fingía ser su padre con la máscara que había confeccionado la noche anterior, salió de la casa y se sentó en un banco. Luego de esto, el abuelo bajó hasta el sótano y se encontró con aquella escena del crimen y no le quedó de otra que subir y buscar ayuda. Vladimir corría calle abajo para buscar un escondite y desde una ranura observaba cómo la policía había rodeado su casa. Cuando pudo salir, acudió hasta la parada de autobús que había cerca y se sentó en uno de los bancos que había allí. El joven fue detenido y para ese momento él todavía cargaba la máscara que había hecho con el rostro de su padre. El cuero cabelludo de la cabeza y la parte superior del cuello, así también como el destornillador y la pala, fueron encontrados en el sótano. En la habitación de Vladimir se encontraron agujas, hilos, prótesis y el bisturí que él había utilizado. Una de las cosas más turbias de este caso fue lo que dijo Vladimir. La cabeza de este tipo de sinvergüenza no debe ni colgar ni siquiera de la cruz del diablo. Sus motivos eran claros. Su padre lo abandonó y arruinó a su familia. Cuando tiró el cráneo al jardín, para él significaba liberarlo de su cuerpo. Cuando utilizó la máscara con el rostro de su padre, para él simplemente era un juego. Él quería ver si su abuelo podía reconocerlo. Al joven le diagnosticaron esquizofrenia y fue condenado a pasar 25 años en prisión el 21 de noviembre de 2001. El abuelo terminó abandonando Polonia tras el crimen. Cuando el abuelo llegó a Rusia, tuvieron que intervenirlo para poderle preguntar qué era lo que realmente había pasado y por qué él nunca se dio cuenta de que era su nieto con la máscara de su hijo. Y hasta aquí. ¿Conocen esta historia?